Dios les bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 217. Estamos en el libro de Job y vamos a considerar en el día de hoy los capítulos 13, 14 y 15. El capítulo 13 sigue el discurso de Job en respuesta a Zofar y actualmente a sus tres amigos. Noten la similitud de pensamiento al abrir este capítulo cuando reitera a Job que no es inferior a sus amigos y que sabe lo mismo cual saben ellos. Noten su insistencia en el verso 3 de presentar su caso delante de Dios. Vuelve a insultar a sus amigos por su falta de sabiduría y aliento en el verso 4, llamándolos médicos nulos. En el verso 5 les dice que fueron más sabios antes de abrir sus bocas, insinuando que fueron de mayor consolación antes de sus muchas palabras acusadoras. Job luego entra en acusaciones propias contra sus amigos en los versos 7 al 9, indicando que sus amigos son quienes han abusado de sus puestos y han boldado en blasfemia pretendiendo hablar por Dios con palabras cuales Dios mismo no usaría. Sigue en los versos 10 al 12 para describir cómo reaccionarían sus amigos frente a la presencia de Dios. Sus palabras llevan la intención de imitar sus vanas acusaciones, insinuando que Job había pecado y que el terror de Dios le sobrevendría. En los versos 13 al 19, Job defiende sus palabras, indicando que hablaría con confianza de que sería oído por Dios. Noten su resolución en el verso 15, diciendo que, aunque Dios lo matara, aún esperaría en él. En el verso 16, nota a Dios como su salvación, notando que el impío no entraría en su presencia. Su punto es que, si muriera en la presencia de Dios, sería como justo, ya que los impíos no tuvieran tan siquiera una audiencia con Dios. Entre el verso 19 y el 20, Job comienza a dirigirse hacia Dios con sus palabras, probablemente insinuando que ya no valía la pena conversar con sus amigos. Sus palabras expresan un deseo sincero de conocer el motivo de su sufrimiento y la razón por sus padecimientos. Noten la manera en la cual demuestra su propia insignificancia en comparación a Dios, intentando agarrar la atención de Dios por su humildad. Aunque Job se atreve a cuestionar a Dios, no se enaltece en contra de Dios. El capítulo 14 contiene los pensamientos de Job sobre la brevedad de la vida, pero esta vez como parte de su expresión de sentimientos ante Dios. Para Job la vida es corta y llena de dolores. Noten en el verso 5 cómo atribuye la brevedad de vida a los límites establecidos por Dios. Esto tiene sentido en el panorama bíblico, pero es interesante que Job tan tempranamente entendió esto como obra de Dios. En el verso 6 indica que el hombre muere al apartarse Dios de él. En los versos 7 al 9, Job considera el retoño de un árbol cortado. Su pensamiento es que un árbol puede rebeldecer bajo las circunstancias correctas. Al percibir el agua, el árbol rebeldece. Luego, en los versos 10 al 15, Job pregunta si el hombre tendría la misma oportunidad de retoñar y volver a su vigor. Sin embargo, su entendimiento de la vida y la eternidad es limitada, de modo que no sabe qué responder a su propia pregunta. Debemos notar aquí que el Seol en el verso 13 era para los judíos el lugar donde los muertos habitaban luego de la muerte. Su uso en este capítulo es difícil porque para los judíos el Seol estaba dividido en el Seol mayor o el Seol arriba y el Seol menor o el Seol abajo. Los justos habitaban el Seol mayor y los injustos el Seol menor. Es probable que el uso del término en este sentido indica el Seol mayor, ya que Job no era judío. Lo interesante del asunto es que Job parece mantener la esperanza de que, aunque muriera o habitara el Seol, Dios lo pudiera revivir, tal vez resucitar, de la misma manera que retoñaba el árbol cortado. El capítulo termina con los versos 16 al 22, en los cuales Job considera que Dios no hace según su esperanza, sino que, como describen los versos 18 y 19, deshace la esperanza del hombre hasta que muere y desaparece, impidiendo que vea su legado cumplido en sus hijos. El verso 22 parece implicar que Job anticipaba aún morir de su enfermedad. El capítulo 15 contiene un segundo discurso de Elifaz, volviendo a implicar la rebeldía de Job. Elifaz se nota furioso en los versos 2 al 13, atacando a Job por sus palabras en contra de sus amigos y su insistencia en ser justo.
Contrario a lo que Job pensaba, dice Elifaz, sus propias palabras lo condenaban delante de Dios. Elifaz y sus amigos habían entendido su lugar con Job como una postura de intercesión o de oración, pero Job con sus palabras parecía menospreciar la intervención de sus amigos y para Elifaz esto indicaba el rechazo de la ayuda de Dios mismo. Elifaz cuestiona a Job en el verso 7 usando a Adán de referencia, cual es otra referencia peculiar en el libro, indicando que Job se pensaba más sabio que los más ancianos de su comunidad. Noten su ofensa ante las palabras de Job en los versos 10 y 11, indicando que tanto Elifaz como sus amigos Sofar y Bildad eran todos mayores que aún hasta el padre de Job, aunque esto también pudiera indicar solo que el padre de Job murió joven. Para Elifaz, las palabras cuales habían hablado a Job eran palabras tiernas de ayuda, las cuales hablaban porque amaban a Job. En los versos 14 al 16, Elifaz explica que el hombre no se puede justificar delante de Dios porque es innatamente imperfecto y Dios halla hasta los mismos cielos faltos de perfección. Recuerden que esta es la perspectiva de Elifaz. En los versos 17 al 35, Elifaz describe a Job lo que ha visto y observado en sus años, como también le fue dicho por las previas generaciones. Su descripción es de la calamidad de quien huye de Dios y se aparta de sus preceptos. Aunque todo el discurso sobre el impío tiene el motivo de acusar a Job de injusticia, las palabras del verso 32 son agudas y prominentes entre su acusación. En un aparente desafío particular al discurso previo de Job, Elifaz menciona en el verso 32 que el impío es cortado como árbol verde antes de su tiempo y que no rebeldecerán sus renuevos. El verso 33 sigue el motivo de los renuevos y el retoño, insinuando que sólo los justos, entre los cuales Elifaz no contaba a Job, se vería semejante cosa. Estas palabras de Elifaz tienen la intención de robarle a Job toda esperanza de redención, al menos que se arrepintiera por su supuesta maldad. Recuerden en el discurso de Job en el previo capítulo la mención del retoño y del rebeldecer de un árbol cortado. Estas palabras son intencionalmente utilizadas por Elifaz para acusar de nuevo a Job. El capítulo termina en el verso 35 con Elifaz indicando que el dolor de Job es producto de su injusticia y que sus palabras tienen la intención de engañar a sus amigos, haciéndoles pensar que no había mal en él. Estos han sido los capítulos 13, 14 y 15 del libro de Job. Espero el video les sea de provecho y nos veremos por esta parte otra vez mañana. Dios me los bendiga. Dios les guarde.